Fernández ya está presentando su programa y acompañado de Daniel Arroyo. Una primera mirada, Néstor. Tengo una mirada crítica porque lo que se ha visto hasta ahora es más de lo mismo. ¿Qué quiere decir? Bueno, Daniel Arroyo ha anunciado que va a haber un presupuesto de 40.000 millones para alimentos en una tarjeta alimentaria. Bueno, este año hubo 27.000, tal vez eso refleje la inflación que haya el año que viene, pero no salimos del desastre de la pobreza y el hambre. Yo creo que esto debe ser tomado como un toro por las astas, ¿no? Reabrir las fábricas cerradas en los 2 últimos años. Que el salario mínimo y la jubilación mínima vayan a la canasta básica, que hoy es 35.000 pesos. Un fondo de capital del Estado para poner en marcha esas fábricas cerradas. Llevar el salario general de la economía a una canasta familiar, porque vos sabés que millones de jubilados y millones de trabajadores informales, pero también formales, están debajo de la línea de pobreza. Entonces el problema del hambre debe ser atacado integralmente desde el punto de vista económico. Es un gobierno que sube, no podemos estar pensando en el asistencialismo del Banco Mundial para acompañar los ajustes del FMI. Entonces vos sabés, desde el Frente de Izquierda somos muy contrarios y vamos a dar la lucha. Desde luego ya el Polo Obrero le pide reunión al nuevo ministro, el único confirmado que es Daniel Arroyo, para las urgencias del desocupado. Pero la lucha contra el hambre creo que pasa por un plan económico de estas características. Incluso la jornada de trabajo no debe superar las 8 horas. ¿Cuánta gente hay que está trabajando 12 y hay otros que no tienen trabajo? Hay que atacar las causas de fondo. Y contrario totalmente a elevar la edad jubilatoria a 70 años, porque son menos puestos de trabajo, más desocupación y más hambre. Antonio. Sí, a mí me parece que son cosas que no se contraponen, digo. Siempre la lucha contra la pobreza es una lucha estructural y es una lucha que de alguna manera hay que encararla con una política de Estado, en eso creo que podemos acordar todos. Creo que el plan de Argentina contra el hambre es la emergencia, es el hoy, es el ahora. Yo, digamos, puedo disentir en algún punto. Este gobierno ha tenido fondos, no los ha aplicado, los ha subejecutado, de hecho no ha avanzado ni siquiera con la ley de emergencia alimentaria. Digo para no discutir en el tema de números, me parece que sí hay que responder la emergencia es hoy, el hambre es hoy, el hambre fue ayer, digamos no es una situación que arranca. Y lamentablemente también quiero decir que estamos hablando siempre con datos del pasado. Quiero decir, la inflación fue alta, los analistas dicen que se compensó, no fue tan alta porque las últimas 2 semanas de octubre se disparó. En noviembre tenemos el aumento de los combustibles con todo lo que eso va a implicar. La UCA misma dice, para mí es bastante conservador el dato, que vamos a terminar con 38% de pobreza. Yo creo que vamos a superar los 40% por la inflación de estos últimos 2 meses, y eso hay que de alguna manera responder hoy, y me parece que responderlo intentando un compromiso de todos, me parece que está bien. Acuerdo que no es lo único que hay que hacer, totalmente, pero me parece que son cosas paralelas y complementarias, si no siempre miramos una sola parte. Yo acuerdo con que hay que recuperar las empresas, de acuerdo que hay que poner recursos para mover la rueda económica, pero acuerdo que el hambre no espera, el hambre no espera y no puede esperar. Néstor, ustedes se oponen, yo sé que se oponen a lo que propone Alberto Fernández respecto de la despenalización del aborto, ¿no? Pero mientras tanto hay una ley de educación sexual integral que se cae. Hoy está Romina del Pla, que ha hecho un proyecto para que se trate sobre tablas. Sí. Bueno, ha logrado un grupo de diputadas que están apoyando eso, pero ha habido una negativa porque el lobby clerical actuó para que hoy no se trate la educación sexual integral. Y ahí vemos una falacia, una mentira, porque los contrarios a la legalización del aborto, ¿qué nos dijeron, Daniela? Bueno, no, vamos con la educación sexual, que no haya interrupción del embarazo y todo lo demás, pero no queremos la legalización del aborto por razones dogmáticas o lo que fuera, que por otra parte es un derecho que después lo ejercita el que quiere y el que no quiere no. Ahora se oponen a la ley de educación sexual integral.
porque no quieren el laicismo en la educación. Entonces esto es oscurantismo. Esto es oscurantismo medieval y hoy estamos pugnando, todavía no hemos aceptado la derrota, se está tratando primero alquileres y ley de góndolas. Sí. Pero después vamos a la batalla para el tratamiento sobre tablas. Un proyecto de educación sexual integral que es ordenar algo que ya era Ahora, ley pero que nunca se cumplió. ¿Pero por qué se oponen? A ver, tiene que haber una razón. Bueno, Es algo que es fundamental, y es más, para prevenir futuros abortos inclusive. pero obvio, porque el aborto es un recurso extremo, Extremo de un última. embarazo no deseado de alguien que llegó a ser. Ahora, si vos tenés una buena educación sexual integral en las escuelas, si tenés anticoncepción Por desarrollada y gratuita, lo que pasa que la concepción clerical profunda es contraria a la anticoncepción. Bueno, Ahí vamos a un tema. recordemos Por eso, también la discusión de fondo con la Iglesia Católica Apostólica Romana, la utilización del profiláctico. por Es una supuesto, discusión que llevó años años. y no lo acepta. No lo aceptan y en la vieja doctrina está que la abstención es el método de la O anticoncepción. sea, no hacer nada. Claro, algo inviable, que no existe, es inviable, es contrario a la naturaleza humana y no ha dado ningún resultado. Yo creo que esto atrasa feo y se desnuda el verdadero carácter de quienes se oponen a la legalización del aborto, que es un derecho. Después, si en tu concepción individual vos Claro. crees que no, aunque el embarazo no sea deseado, no hay que hacerlo, bueno, no lo hagas, pero no quites el derecho a los demás. Es una idea fascista. Yo creo que este movimiento celeste, Paleolítico, te diría. sí, yo, es más que paleolítico, es precámbrico, si vos querés. sí, Antiquísimo, arcaico. por supuesto, la mayoría de los países del mundo lo han legalizado y creo, no es que estemos en desacuerdo, estamos en desacuerdo con la idea de la despenalización del aborto, Daniela, que no es nada, porque es decir que aquella mujer que practique un aborto clandestino después no sea metida presa. Eso no es punible. No es Sí, nada. algo que hoy tampoco sucede. Bueno, pasó con Bueno, Belén, hubo un caso, es verdad, el caso pasó de con Belén que Belén, citó pero Alberto Fernández. en general no sucede, no es nada. Claro. Estamos hablando de un aborto legal, seguro y gratuito, pero en la concepción de una educación sexual para no abortar. Claro. Y una anticoncepción gratuita también en ese objeto. Y que ¿no? además no se trata, hablando de la iglesia, de que la iglesia cambie ni que cambie la fe, sino de que los legisladores se adapten a la realidad de lo que está sucediendo en la calle o en las escuelas, ¿no? Con los menores de edad. Sí, y de alguna manera respeten la voluntad de nuestros jóvenes. Digo, me parece que ahí hay un desafío en un mundo tan complejo como tenemos hoy, que cada uno tiene que tener la libertad y para eso tiene que tener la formación y para eso tiene que saber cómo responder en su vida cotidiana. Me parece que de acuerdo absolutamente la educación sexual integral es un tema central y me parece que son las herramientas necesarias siempre, pero hoy más en un mundo que las requiere, digo, porque si no también el mundo de hoy parece que está todo al alcance de la mano, pero no está todo al alcance de la mano. Y me parece que me parece que ahí el Estado tiene que cumplir un rol fuerte, concreto, normativo, regulador. Y como vos decís, después están las creencias y cada uno con sus Claro. creencias. Que es con otra su fe, cosa. que no tiene nada que ver. Es otra Digo, me parece cosa. que hay que poner menos de emotividad y más de racionalidad. En algún punto me parece que hablar de este tema implica hablar de racionalidad. La verdad que es una cuestión de salud pública, que es una cuestión de libre elección, que es una cuestión de convicciones, pero que de Pero todas sobre todo de maneras hay salud que formar. pública. Absolutamente. Porque si De uno salud ve, pública. o sea, las chicas que tienen plata lo pueden pagar. Sin duda, y lo hacen. Las que mueren son las pobres. Totalmente. Es Totalmente. un tema de Sí. salud Sí, es un pública. tema de salud pública en un mundo que debiéramos dejar atrás las hipocresías, ¿no? Me parece que, como vos decís, ya hay cosas que hay que dejar y eso todo el mundo, digo, esto es absolutamente así. La que puede y desea hacerse un aborto, Lo paga. lo hace, lo paga en un lugar seguro, en un lugar sin complicaciones y la verdad que los que hemos andado en ámbitos de política pública y de política social, yo, digamos, sería de mal gusto dar algunos ejemplos de abortos espontáneos, pero la verdad que hay
Hay que ser claro con esto. Es una cuestión de salud pública. No puede aparecer un feto en un hospital por un aborto espontáneo de alguien que no sabe cómo hacerlo. Gracias a los dos.